del Señor que vamos a ver hoy es Mateo capítulo 14, versículo, voy a leer el 22 y después 29 y 30. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es la porción de hoy, caminando sobre las aguas. El 2019, cada año, imagínense lo que es nuestra barca saliendo de la ribera en enero y atravesando todo el mar de Galilea, llegando a la otra ribera en el mes de diciembre. Si podemos hacer recuentos de lo que ocurrió en el 2019, usted va a ver de que el año pasado, 19, pues habían bodas, habían quinceañeras, culto de acción de gracia del Concilio Misionero Femenil todos los martes, cumpleaños, graduaciones, reuniones familiares, y estábamos en un año donde las aguas eran mansas, donde no había turbulencia, donde todo iba como un viaje en barco, donde el mar está quieto. Así nos recibió, o así pasamos el 2019. Anticipadamente a lo que la porción que hemos leído, dice que 5,000 personas comieron de 5 panes de cebada, 2 pececillos, y Dios multiplicó, Jesucristo, la comida. Eran tiempos gloriosos, donde había abundancia, donde había milagros, donde Dios podía cumplir el saciar el hambre físico de las personas. Todo estaba corriendo bien en el ministerio de Jesús. Los discípulos se sentían tan felices que la misma gente, 5,000 hombres y más mujeres y niños, clamaban y queriendo hacer a Jesús como rey terrenal. Y Jesús, sabiendo las intenciones de ellos, rápidamente le dice a los discípulos: súbanse al barco, yo no se preocupen por mí. Y mientras él despedía a la multitud, dice que vino esta gran tempestad. La vida, hermanos, siempre habrán momentos donde hay quietud, donde las olas están quietas. Tal vez ustedes han ido a una isla y muy bien cuando las olas están como que es un lago. O ha ido usted a Mianguera del Golfo cuando el mar está súper picado y los vientos son contrarios. Así es las tormentas de la vida. Hoy ganamos, mañana podemos perder. Hoy estamos contentos, mañana podríamos estar llorando. Hoy hay abundancia, posiblemente mañana puede haber escasez. Y eso es lo que ocurrió entre el año 19 y el año 2020. Algo que no se esperaba. Y eso mismo le ocurrió a los discípulos. Estaban bregando en contra del fuerte viento y de las olas.
Y cuando Jesús fue sobre las aguas caminando, dicen las otras porciones bíblicas que ellos tuvieron miedo y pánico, creían que era un fantasma. Pero aquí están las palabras de Pedro en el versículo 28 cuando dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En primer lugar, hermanos, Jesucristo nos dice, como le dijo a Pedro: ven, sal de la barca, sal de la comodidad, a pesar de que todo va en contra. La barca se está hundiendo, sal de la barca, ven a mí. Jesucristo, en todo el ministerio que él desarrolló en la tierra de Galilea y en todo Israel, él siempre hacía invitaciones a la gente: vengan a mí, todos los que estáis cansados, trabajados, yo os haré descansar. A los niños les dice: no le impidan venir a los niños a mí, porque el Señor es accesible. Él nunca va a estar detrás de una urna, detrás de una imagen, detrás de una pared intocable. El Señor quiere que lo toquemos. El Señor quiere que nos acerquemos. El Señor quiere que nos aboquemos a Él, que lleguemos a su presencia, que seamos amigos de Él. Y a los que estaban sedientos, Jesús les dice: venid a mí y beban de mí. Esa misma invitación nos hace el Señor en este 2020. Caminemos sobre lo natural. Caminemos no en las cosas que ya teníamos planeado. Creíamos que este año iba a ser igual al 2019. Nunca en el mundo había venido una pandemia como esta. Nunca había sido declarado algo, una catástrofe mundial como la que estamos viviendo. Pero los vientos se han levantado. Las olas están por hundir nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras congregaciones. Nuestra sociedad está completamente desarmada. Estamos nadando sobre las olas del 2020. Y el Señor te invita y te dice: sal de tu barca. Empieza a confiar en mí. Empieza a caminar sobre las olas de lo sobrenatural. Empieza a caminar y a surfear este 2020. No tengas temores, no tengas miedo, no tengas angustias. Ven a mí. Y es el único que te puede decir en este año: ven a mí. Si estás afligido, si estás cansado, si estás agobiado, si estás a punto de perecer, las olas se han levantado sobre tu vida. El Señor nos está invitando a una aventura de fe. Este 2020, hermano, es una aventura. El mundo en que vivimos es una aventura. Cuando nosotros vamos a Israel, algo que le digo a la gente es: esto es una aventura. Algo puede suceder, algo puede ocurrir. Tenemos que ir preparados de que esto es una aventura. Aventuras son sucesos extraordinarios, accidentes, riesgos y peligros. Y eso es lo que ha ocurrido en el 2020. Este año ha sido de un proceso donde ha sido accidentado, riesgos y peligros. Ha sido tan extraordinario que nadie se lo esperaba. Lo mismo ocurrió cuando Pedro se iba a bajar de la barca. Pedro sabía que el mar era traicionero, que muchos de sus amigos habían muerto ahogados en ese mar de Galilea. Pero aún así, él fue aventurero. Porque mucha gente dice: oh, Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro no era cristiano, Pedro no tenía fe. Pedro tenía más fe de la que todos los cristianos en este mundo podríamos hacer juntos.
El poquito de fe que yo tengo con el poquito de fe del otro, juntos no llegamos a la fe que Pedro tenía. Porque yo he ido a Tierra Santa y me bañé una vez, bueno, varias veces en el mar de Galilea, y yo quise caminar sobre las aguas y me hundí. Y dije, hombre, Elí, hombre de poca fe, no pudiste caminar sobre las aguas. Claro, en el mar muerto uno flota, ¿verdad? Pero tampoco va a caminar sobre el mar de Galilea. Solamente se puede, sobre el mar muerto, solamente se puede sentar en él y estar flotando en el mar muerto. Entonces Pedro, hermano, descendió de la barca porque era aventurero, porque sabía quién le llamaba, sabía que estaba en unas circunstancias donde la barca se iba a hundir y él necesitaba confiar en aquel hombre que calmó los vientos y la mar. Él se acordó que una vez Jesucristo iba durmiendo en la popa del barco y que lo despertaron y que Jesucristo solamente puso su mano al cielo y clamó, y los vientos y el mar le obedecieron e hizo gran bonanza. Y los discípulos vinieron y dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Él creía en Jesucristo. Que Pedro sabía quién le estaba llamando para salir a caminar sobre las aguas. Pues Cristo te está llamando a ti para que dejes tus miedos, para que dejes tus angustias, para que dejes tu tribulación, para que dejes tus temores y empieces a caminar en lo sobrenatural, porque Él te está llamando, porque Él está a la par tuya y no te va a dejar claudicar. Para que tú te hundas, para que te mueras, para que te ahogues, para que las circunstancias de la vida te atrapen y te lleven al fondo de la mar. Jesucristo está cerca de ti. Solamente hay que confiar en Él. Hermanos, hay que confiar en Dios. Y muchas veces en estos tiempos que vivimos, hay que confiar en Dios. En que Dios es nuestro proveedor y que de lo que Él nos provea podemos también participar con la iglesia. Podemos dejar el temor de que no vamos a tener para el día de mañana, porque Él te está llamando que camines sobre lo sobrenatural. Debemos de confiar en Él. Porque a Jesús esta pandemia no le tomó por sorpresa. Él ya lo sabía. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. A Él no lo tomó por sorpresa. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Las profecías son amplias. Principio de dolores. Ahora la iglesia ya entendió el mensaje. Ahora la iglesia va a creer en esas profecías. Que Cristo viene pronto. Que Cristo está a la puerta. Que esto solamente es el anuncio de que Cristo pronto viene por su iglesia. Pero en el transcurso de este mar que se llama 2020, que salimos en enero creyendo de que el mar iba a estar quieto, como el 2019, que había multiplicación de pan y peces, que había bendición porque la gente quería ser rey al Señor Jesucristo y que ya su reino se iba a implantar sobre el territorio de Galilea e Israel y que los romanos ya iban a ser expulsados. No fue así. Los discípulos tuvieron que aprender a confiar en el Señor. El mismo Señor los manda en la barca. El mismo Señor nos dice pasen al 2020 sin saber nosotros lo que iba a ocurrir. Empezamos a remar y empezaron a levantarse las olas. Y ya estamos en el mes de agosto. Bendito sea el Señor que nos ha visto, hermano, pasar mes a mes. Los días eran tan cortos que solo nos levantábamos
Y ya decíamos, vamos a dormir otra vez. Y nos levantábamos y vamos a dormir otra vez. Y yo le decía a mi esposa, mejor, así pasa más rápido el tiempo. Y así vamos a llegar a diciembre, donde ya diciembre es la otra orilla del mar. Y posiblemente allí, en diciembre, ya tengamos una solución para una vacuna, para que todos podamos accesar a ella. Pero a Jesús no le tomó por sorpresa este año. Ya estaba en los planes de Dios. Algo bueno traerá este año. Muchos dicen este año 2020 hay que olvidarlo. Este año 2020 hay que quitarlo de la edad de 1. Cuando te pregunten qué edad tienes, quítale un año, porque el año 2020 hay que eliminarlo. Sí, pero este año nos va a dejar la mejor lección de la vida: estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Saber de que todo lo que está alrededor nuestro se termina de la noche a la mañana. Que la muerte es democrática. Se lleva niños, ancianos, flacos y gordos, sanos e hipertensos, gente común como gente profesional, gente común como cualquier otro político. Nos va a dejar grandes lecciones para poner nuestra barba en remojo, como dicen. Así que, hermanos, la barca, Pedro sale de la barca, dio varios pasos. Aún cuando las cosas se pongan color de hormiga, siga confiando en Dios. Hermanos, ¿cuáles son las adversidades de la fe? Los vientos. Los vientos nos quieren quebrar. Los vientos contrarios y las malas noticias nos quieren infundir temor, miedo, angustia. Más cuando decimos, un vecino mío se murió. Y hoy todo el que muere es de COVID. Y que se murió alguien allá en tal escuela, que se murió del seguro social, que se murió del hospital, que se murió el vecino, el amigo, alguien que... Y el temor, el miedo, la angustia empieza. Hermano, confiemos en Dios. Yo sé de que este año ha traído aflicción, que ha traído temor. Cuide a los niños para que no se llenen de temor. Nunca reciba consejo de sus temores. Mejor aumente su fe. Cuando usted aumenta su fe, los temores vienen para abajo. ¿Qué pasó con Pedro? Pues Pedro salió caminando. Es el único hombre que ha caminado sobre las aguas. Jesucristo, hombre, también caminó sobre las aguas. Pero Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. Pero Pedro era común como nosotros. Y él caminó sobre las aguas. No sé, 1 metro, 2 metros, 3 metros. No sabemos, pero caminó sobre las aguas. Pues Dios te está invitando a que tú puedas tener fe, para que puedas confiar de que venga lo que venga, pase lo que pase, vamos a llegar vivos al 2021 si la gracia y la misericordia de Dios está con nosotros. No se preocupe, no se preocupe. A veces la gente que se cuida más es la que primero se enferma, por grandes temores que hay, que en algo tocan o algo viene y conciben lo que es esta pandemia. Hermanos, ¿cuáles son los recursos que tenemos? Tenemos a un Dios todopoderoso, a Jesucristo nuestro Señor. Él está orando en la montaña. Él está viendo que sus discípulos están en el 2020. Allá están los discípulos bragando, ¿verdad?, fuerte contra el viento. El 2020 ha traído tempestad, escasez, falta de ánimo, falta de voluntad. La fe está por decaer. Allá están los discípulos en la tercera vigilia, comenzando la 4ª vigilia de la noche. Habían avanzado 10
10 kilómetros tiene de ancho el mar de Galilea, y ellos solamente habían avanzado como 1 kilómetro, y el mar era huracanado, el viento era huracanado, y aquellos estaban luchando, tirando agua, achicando agua, y no hallaban qué hacer, siendo expertos marineros. Así usted y yo tenemos a Cristo en la cumbre del monte orando por usted. Él está a la diestra de Dios Padre, con sus manos levantadas en el cielo, orando para que su fe no decaiga, para que aguante, para que se sostenga, para que no tenga temor, para que se sostenga viéndolo a Él. Porque el problema que Pedro tuvo fue que dejó de mirar a Cristo y empezó a ver la circunstancia, los vientos y la barca que era un remolino. Y ahí él tuvo miedo, temor, y empezó a hundirse. El Señor te está haciendo una invitación hoy a que camines a lo sobrenatural, que puedas bajarte de la comodidad, que empieces a caminar en este camino de fe. Fe es creer en el Señor Jesucristo. No deje de creer, no deje de creer. Que se muere el cristiano, se muere como el impío. Así es la vida. Pero no deje de creer, que su fe no se hunda, que su fe no se vaya a ahogar, que su fe no fracase. Cristo te invita. Y cuando Pedro empezó a ver las olas, tuvo temor. ¿Qué hizo? Se hundió. ¿Qué hizo Jesús? Esos son los recursos que tenemos nosotros. Jesucristo está Él en la montaña orando por usted. Pero cuando te ve en peligro de muerte, Él llega para agarrarte de la mano derecha y levantarte. Significa que te puedes mojar. Significa que algo puede llegar a tu vida. Pero Él no dejará que perezcas. Él te levantará con su diestra. Pedro clamó a Dios, clamó a Jesucristo, dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces: Señor, salva. Esa voz es oración. Oración de auxilio. Clama a mí y yo te responderé. No es necesario una oración tan larga. Él solamente dijo: Señor, sálvame. ¿Y a dónde estaba el Señor? Estaba frente de él, asió su mano, lo tomó y lo sacó a saber hasta dónde tenía ya el agua. Y esto que él era marinero. La oración corta y sincera. Una oración que reconoció el poder de Cristo, reconoció que Él es el que para los vientos, tiene poder sobre la naturaleza, y Él lo habían dejado en el monte y ahora está cerca de Él y camina sobre las aguas. Por eso, ¿en quién vas a poner tu fe en este año? Cuando no hay economía, cuando no hay trabajo, cuando la pandemia está por las calles, ¿en quién vas a confiar? Yo te invito a confiar en Cristo. No quites tu mirada de Él. Aunque sientas que los vientos, hasta el pelo se te mueve, los que tienen pelo, ¿verdad? Y los que son pelones, discúlpenme, ¿verdad? El viento pasa sobre ti. Piensa que Él está a tu lado. Con los mismos ojos que ves los vientos, con esos mismos ojos, mira a Jesucristo, el hacedor de milagros. Él te va a sacar de donde hayas caído, hacia donde te hayas ido, donde hayas cavado tu propia tumba, donde te estés hundiendo, donde el mar te esté tragando. Él va a meter su mano y te va a levantar. Porque Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que tu fe crezca. Y quiero terminar con esto.
Cristo te invita a una vida de fe. Una vida de fe es creer en Él. Porque todo mundo cree en algo. Y si no crees en Dios, vas a creer en cosas, en religiones, en algo que ocurre en tu vida. Vas a creer en ciertas cosas de la vida. Pero el Señor te invita a creer en Él. Yo estoy contigo en el 2020. No te voy a dejar ni te voy a abandonar. No te abandonaré ni te dejaré. Te voy a socorrer en los momentos más difíciles. Aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. Y pasas por las aguas, no te van a anegar, no te van a ahogar. Yo estaré contigo. Acordémonos que Dios ha estado con nosotros siempre. ¿Y por qué traje este mensaje? Es porque en estos tiempos difíciles la fe es la que flaquea. La fe es lo que va hundiéndose. La fe es lo que nos está dejando en el fondo del mar. Yo le pido a Dios, y esa es la oración al final de este año, que al final de este año ni uno de mis hermanos de la iglesia se hunda en el mar de Galilea. El mar es traicionero, fuertes vientos, pero Dios está con nosotros. Yo quiero orar por aquellos que quieran recibir esa fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe en el Señor Jesucristo, no en una religión, no en algo donde tienen a alguien que dicen que es Jesús y que te va a escuchar y son hechos de madera o de piedra, tienen oídos, no oye, tiene boca, no puede hablar, ojos tienen, no puede ver, pies tienen, no pueden caminar, manos tienen, no pueden palpar. Pero el Cristo que yo he predicado hoy, en esta mañana, es un Cristo que ha prometido estar contigo en las buenas y en las malas, en el propio mar tuyo, en tu mar, en el mar de Galilea, en el año 2020, donde tú te encuentres, donde estés, en cualquier parte del mundo donde me estés escuchando. Dios ha prometido asear tu mano derecha y socorrerte en los momentos más difíciles de la vida. No importa lo que ha venido y lo que vendrá, pero Dios ha sido bueno. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Tan bello ha sido el Señor que nos ha dado vida. Ten fe que pronto pasará la tribulación. Señor, yo bendigo la vida de todos aquellos que nos están viendo. Yo bendigo la vida de todos tus hijos que están en diferentes partes del mundo. Muchos de ellos posiblemente con miedos, con angustias, con diferentes tentaciones a no creer en ti, Señor. Bendigo la vida de cada uno de ellos para que el recurso económico siempre llegue a la casa. Bendecimos, Señor, al esposo, bendecimos a la esposa, bendecimos a los hijos de esa casa, de ese lugar donde están viendo este programa. Y los cubrimos con la sangre del Cordero de Dios, los dinteles de nuestras casas y nuestras frentes hasta la planta de nuestros pies. Yo declaro protección, seguridad, fe y esperanza en medio de las turbulentas aguas del 2020. Por fe, yo te veo caminando en lo sobrenatural, creyendo más en el Señor que creyendo en las noticias, que lo que te traen es frustración y miedo. Yo declaro bendición para tu familia,
para todos los que habitan bajo el techo de tu casa, para que haya en tu casa alimento día y noche, para que haya todo lo relacionado para pagos de bancos y pagos de todos servicios que nosotros tenemos en las casas, aquí en El Salvador y en todo el mundo donde usted esté. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si por algún dado caso te estás hundiendo, mi socorro viene de lo alto. Jesucristo está cerca de ti para asear tu mano, tomarte y levantarte. Pero no vas a perecer. Aunque vengan problemas, no vas a perecer. Lo declaramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.